Muy buenas tardes, que Dios les bendiga a todos los que en este momento están viendo esta reunión virtual de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Mi nombre es Juan Vega, soy uno de los ancianos de la iglesia y esperamos que todos ustedes, sus familias estén muy bien, de salud, que Dios les bendiga. Y nos estamos reuniendo en este momento para orar todos, para escuchar la palabra de Dios y para animarnos unos a otros. Nos estamos reuniendo de esta forma temporalmente por la pandemia hasta un nuevo anuncio. Estamos siguiendo las direcciones del Centro de Control de Enfermedades y buscando protegernos unos a otros del virus. Con el favor de Dios, estamos pensando tentativamente reunirnos otra vez a partir de entre el 12 de julio al 19 de julio. Les vamos a anunciar antes cuándo vamos a reunirnos y en dónde y qué medidas vamos a tomar para reunirnos otra vez. Deseamos que estén bien y hoy vamos a escuchar un mensaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos 26 al 38, que el hermano Alejandro nos va a compartir. También queremos dejarles saber que estamos disponibles para hablar, para charlar. Si alguien necesita consejería o quiere hablar, estamos disponibles para servir. También nuestra iglesia está distribuyendo una donación semanal de comida. Estamos a las 11:30 de la mañana en la escuela Bancroft. Si desea más información, por favor, deje un comentario por la página de Facebook de la iglesia para poder hacerle llegar la información para que pueda recibir una caja de comida. Vamos hoy como dije, a leer el libro, el capítulo 1 de Lucas, versículos 26 al 38, y también vamos a comenzar leyendo del capítulo 9 de Isaías, versículos 1 al 7, para comenzar este tiempo de reunión para alabar al Señor. Entonces, por favor, acompáñenme a leer Isaías 9, versículos 1 al 7. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros, y el cetro que los oprimía, como en el día de Madián. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto para el fuego será todo manto revolcado en sangre. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Estamos en un momento en el que el mundo está viviendo una emergencia de salud fuerte, muy grande, y que ha paralizado mucho del mundo, pero aquí la palabra de Dios nos recuerda que hay una luz que resplandece en las tinieblas, que tenemos una esperanza en Jesucristo, y es de esa esperanza que vamos a aprender hoy en este encuentro con Jesús.
del que nuestro hermano Alejandro Molera nos va a predicar. En todo este tiempo de reuniones virtuales hemos aprendido de encuentros que el Señor Jesús tuvo con personas a las que Él les cambió la vida a través de sus encuentros. Y vamos a aprender más de cómo el Señor Jesús restaura y cambia la vida de muchos. Y quería leer este pasaje para que podamos ver que siempre Dios ha prometido salvar a su pueblo a través de su Hijo Jesús y que Él es nuestro consejero admirable, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz, y que en Jesús siempre hay esperanza, sea cual sea la dificultad, que en Él siempre hay salvación y que Él está siempre dispuesto a salvar a los pecadores que reconocen su necesidad de Él y se arrepienten y confían en Él. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo para orar al Señor, para ir juntos a Él, sabiendo que el Señor nos escucha por medio de Jesucristo. Entonces, por favor, dispongámonos para orar. Señor Padre Celestial, en esta tarde queremos venir a tu santísima presencia, Señor, al trono de tu gracia, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres digno, Señor, de ser alabado y exaltado, que tú eres el creador de los cielos, de la tierra, de los mares, todo lo que habita, Señor, en el mar, en las profundidades de la tierra, en los cielos, que tú eres el Señor, que tú eres santo, 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 que tú eres perfecto, Señor, que tú eres bondadoso, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, Señor, que tú haces que el sol salga sobre los buenos y los malos, Señor, que tú provees, Señor, para cada necesidad, que tú eres un Dios amoroso, misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, Señor, que no hay nadie como tú. Solo tú eres Dios, Señor. Tú eres el gran yo soy, quien se ha manifestado en Jesucristo, a quien podemos conocer por ti, Señor, por el Hijo de Dios. Señor, que te queremos reconocer como nuestro Salvador y queremos reconocer, Señor, que todos necesitamos de ti, que todos necesitamos acercarnos a ti y necesitamos de Jesús. Queremos darte la gloria, Señor, porque tú proveíste para nuestra mayor necesidad, que es la salvación de nuestra alma por nuestros pecados. Queremos agradecerte, Padre, porque como este texto de Isaías nos dice, hay una luz que brilla en las tinieblas, aún en los momentos más desesperantes y difíciles que podamos vivir y que el mundo está viviendo, hay una luz que siempre resplandece más fuerte que las tinieblas, que es nuestro Señor Jesucristo. Tú lo prometiste desde hace mucho tiempo y lo cumpliste, Padre, que tú enviarías a tu Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, a salvar a todos los que creen y confían en Él. Te damos gracias, Señor, porque tu Hijo amado Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. Y siendo el Dios Todopoderoso, se encarnó para traer salvación y vida eterna a todos los que se arrepienten y confían en Él. Te damos gracias, Señor, porque podemos conocer al Dios infinito y todopoderoso por Jesucristo, por tu Hijo amado, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Señor Jesús, tú eres Dios todopoderoso, de la misma esencia del Padre. Siempre has existido con el Padre, eres eterno, eres Dios. Señor, en tu humanidad, fuiste el hombre perfecto, Señor. Hiciste las obras perfectas y viviste la vida perfecta que ninguno de nosotros ha vivido. Y en tu gran amor y bondad y compasión, Señor, te ofreciste por nosotros, sacrificaste tu vida por nosotros en una cruz para que por tu muerte, por tu preciosa sangre, Señor,
y tu resurrección nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios, Señor. Por eso queremos gloriarnos en tu gracia, alabarte y reconocer que tú eres nuestro todo, nuestro mayor tesoro, nuestra mayor bendición, porque nos has salvado de la justa ira de Dios en contra de nuestros pecados. Por eso, Señor, en medio de estas dificultades que ha traído esta pandemia, sea la falta de empleo, sea aún la pérdida de un ser querido, Señor, queremos recordar que tu amor es grande y que tu gracia es suficiente, Señor, y que tú estás cerca para consolarnos, que tú estás cerca, Señor, y nunca nos abandonas y que Cristo está cerca para salvar, Señor. Señor, queremos agradecerte porque en ti tenemos salvación y porque tenemos la promesa de también resucitar contigo, Señor. Señor, queremos acercarnos a ti también y queremos confesar que algunas veces hemos quedado cortos de tu gloria, Señor, que no hemos hecho tu voluntad, que tal vez pudiendo ayudar a alguien no lo hemos hecho, que hemos sentido ira, que hemos sentido sentimientos, Señor, y cosas que no provienen de ti. Eh, y te pedimos perdón, Señor, por las obras de la carne, Señor. Te pedimos perdón por las formas en que te hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos perdones, Señor, y nos aferramos a tu promesa de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a vivir por el Espíritu y no por la carne, Señor, y a darlos, y que tú crees en nosotros, generes en nosotros los frutos del Espíritu, Señor, que son el amor, la paciencia, la bondad, Señor, y todas las cosas que a ti te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir más de acuerdo a ti, Señor, y no al mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser transformados por tu palabra. Ayúdanos a buscar más de tu palabra y atesorarla en nuestros corazones para no pecar contra ti, Señor. Señor, queremos agradecerte también por todas tus bondades. Queremos agradecerte primeramente por tu salvación, porque nada puede separarnos de tu amor en Cristo Jesús, Padre. Queremos agradecerte, Padre, por proveernos un techo, por proveernos un plato de comida, Señor. Queremos agradecerte porque nos tenemos unos a otros como hermanos, como amigos, y porque siempre tú estás con nosotros, Señor. Queremos, Padre, darte gracias por todas estas donaciones de comida que la Iglesia Bíblica Sublime Gracia ha recibido semanalmente a través de la Iglesia McLean. Queremos darte gracias, Padre, porque hemos visto que tú has provisto, Señor, en medio de esta gran necesidad y que nunca dejas desamparados, Señor, a los que te buscan, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por estas oportunidades y queremos pedirte que cada caja que se haya distribuido sea una oportunidad para compartir el Evangelio a aquellos que no te conocen, Señor, y de fortalecer también la fe de nuestros hermanos, Señor. Queremos pedirte que este alimento, Señor, provea alimento para el cuerpo y también que aquellos con quienes hemos podido hablar puedan escuchar tu palabra, Señor, y que sean alimentados también espiritualmente con el pan de vida que eres tú, Señor Jesús. Porque tú eres el pan de vida que satisface para siempre, Señor. Porque cuando creemos en ti, Señor, tú satisfaces la necesidad más profunda de nuestras almas, que es la salvación que solamente tú puedes darnos, Señor. Señor, queremos también pedir por protección, suplicar, Señor, con humildad, por protección, Señor, para todos nuestros hermanos que tienen que salir a trabajar, Señor, a diario. Bendíceles, por favor, Padre, protégeles. Por favor, protege a Franklin, a Sandra, a todos, a Marlon, Señor, a todos nuestros hermanos que tienen que ir a trabajar.
Protégeles, por favor, de toda enfermedad y virus, Señor, y por favor, guárdales al ir y llegar a su casa, Señor. Padre, también queremos pedir, por favor, por nuestra hermana Elsa Zambrano. Te pedimos por una pronta recuperación, Señor, de su cirugía, que ella se sienta bien, Señor, y sea reconfortada y completamente sanada, Señor. Por favor, bendícele. Padre, también queremos pedirte por nuestro hermano Raúl Santamaría de la iglesia McLean. Él también ha tenido una cirugía recientemente y queremos pedirte que por favor le des sanidad y reposo, que él pueda recuperarse pronto y que por favor le continúes ayudando a él a ser de bendición para la plantación de otras iglesias, Señor, y la predicación de tu palabra en toda esta área metropolitana de Washington, D.C. Bendice a este hermano, a su familia, Padre, y gracias por cómo podemos juntos trabajar para tu gloria, Señor, y para tu reino. Padre, también queremos pedirte que por favor proveas trabajo para aquellos, Señor, que en este momento necesitan trabajo, que por favor proveas el pan de cada día, Señor, y que por favor confortes, Señor, a todos los hermanos que en este momento, Señor, estamos necesitados, Señor, porque sabemos que tú siempre proveerás para nosotros. Amado Señor, también queremos pedirte, por favor, por sabiduría y por guía para seguirte siempre, Señor, y hacer tu voluntad. Por favor, ayúdanos a tomar las mejores decisiones, Señor, acerca de cuándo volver a reunirnos, de si reunirnos en un espacio abierto o adentro, Señor, y hacer todo con el fin de amar al prójimo y de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Te pedimos, Padre, también, por favor, por nuestras iglesias hermanas, por la iglesia Restoration, por la iglesia Temple Hills Baptist Church, que bendigas la predicación de tu palabra en sus púlpitos, Señor, y que muchos en este tiempo puedan venir a la fe y el arrepentimiento en ti, Señor. También te pedimos por la Iglesia Bíblica Sublime Gracia, te pedimos que tu palabra sea fielmente predicada en esta iglesia, Señor, por muchos años hasta que tú regreses, Señor, y que siempre tú, Señor Jesucristo, seas enaltecido y exaltado en esta iglesia, Señor, que todas las cosas se hagan para tu gloria, Señor. Y Padre, también queremos pedirte por los gobernantes, por las personas en autoridad en este país, en nuestros países. Te pedimos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Señor, que le ayudes a usar la autoridad que tú le has dado, Señor, para el bien del pueblo, para que las personas que viven en este país, Señor, puedan vivir una vida digna, Señor. Por favor, ayúdale a servir y amar al prójimo, Señor. Te pedimos que lo lleves a la fe y al arrepentimiento, Señor. Y te pedimos por la alcaldesa Muriel Bowser de la ciudad de D.C., te pedimos que también le des sabiduría para saber cómo liderar en este momento de la pandemia, Señor. Que por favor baje la cantidad de contagiados, Señor. Te pedimos por la salud de todos los residentes de esta ciudad para que hayan menos contagios, Señor, y para que muchos, Señor, sobre todo los más vulnerables, puedan recuperarse más rápido, Señor. También te pedimos por nuestros países que por favor allí también, Señor, disminuya la cantidad de personas afectadas, Señor, y que más se puedan recuperar, Señor. Y sobre todo que después de toda esta situación, Señor, podamos no ser los mismos, pero podamos, Señor, tener una apreciación más grande de nuestra necesidad de ti, Señor, de que solamente en ti, Señor Jesús, encontramos palabras de vida eterna y que necesitamos de ti, Señor Jesucristo, del Mesías que fue anunciado en Isaías y del Mesías que vino al mundo, quien se encarnó y quien murió en una cruz por nosotros para librarnos del pecado, para salvarnos, y quien resucitó victoriosamente de entre los muertos, quien ascendió y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Ayúdanos, Señor, a adorarte más, a amarte más y a contemplar tu gloria y grandeza. Y, Señor, miramos hacia los cielos recordando, Señor, que esto no es el fin, Señor, que tú vas a regresar, Señor, y vas a restaurar todas las cosas, que vas a crear un cielo nuevo y una tierra nueva
donde ya no habrán más viruses ni enfermedades, no habrá más escasez, pero siempre, Señor, la gloria de tu nombre, Señor, reinará sobre toda la tierra, Señor. Por eso deseamos que tú regreses por nosotros, Señor. Y hasta ese entonces, Señor, te pedimos que nos ayudes con denuedo a predicar tu palabra, Señor, a anunciar las buenas nuevas, el evangelio de que Jesús reina, de que Jesús murió y resucitó y salva a todo aquel que confía en él y se arrepiente, Señor. Ayúdanos, Señora, por ser portadores de tu palabra. Danos oportunidades, Padre, y también el denuedo, Señor, para hablar tu palabra con alegría, Señor, y con urgencia. Te amamos, Señor, y te pedimos que, por favor, nos des oídos para escuchar y un corazón para obedecer tu palabra, Señor. Por favor, bendice a nuestro hermano Alejandro Molero ahora al predicar tu palabra. Bendícelo, Padre, y te pedimos que podamos ser edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de qué hora se conecten. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos una vez más en una reunión virtual de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia en Washington, D.C. Todos los que están conectados en Zoom o en Facebook, es un honor para nosotros que ustedes estén aquí. Siguiendo con nuestra serie de predicaciones, Encuentros con Jesús. Ya llevamos más de 3 meses hablando de encuentros con Jesús durante esta pandemia. Hoy vamos a hablar de un personaje muy especial que tuvo un encuentro con Jesús, con Dios, muy particular, y ese es María, la mamá de Jesús. Es un personaje muy polémico. Es una de las... ¿cómo se dice? De los puntos en conflicto entre la iglesia cristiana y el catolicismo romano. Y es un personaje que trae polémica, trae confusión o trae controversia respecto a su rol y a sus características. Hoy vamos a hablar desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista histórico, cómo se ha desarrollado la historia de este personaje, de María, la mamá de Jesús. Y vamos a tener oportunidad, por supuesto, para comentar o hacer algunas preguntas o algunas aclaratorias, bien sea por aquí, por el Zoom, los que están en Washington, D.C., o los que están en el Facebook, que en cualquier parte del mundo donde se estén conectando tienen oportunidad para hacer sus comentarios o sus preguntas en vivo. Y trataremos, al final del sermón, trataremos de responder algunas antes de finalizar con una oración. Así que acompáñame, por favor, en sus Biblias, busquen Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Repito, Lucas 1, 26 al 38. Mientras ustedes lo buscan, permítanme decirles un breve comentario. María es un personaje, como les dije, bien controversial, pero nosotros no tenemos problemas con María. Nosotros tenemos problemas con la divinización de María, con cualquier representación que de ella o de cualquier otra persona se haga para orarle o para hablar con ella o él después de que haya fallecido. Esa es la controversia que hay respecto, o una controversia que se ha llamado la controversia iconoclasta. Es decir, se puede hablar con las figuras creadas o representaciones. La Biblia claramente condena esa práctica en Habacuc 2 y en otros lugares, pero también hay una muy grande cantidad de personas que se llaman cristianas, que usan el nombre de Cristo y aún así creen que pueden hablar con figuras y peor aún, esas figuras les responden. Así que vamos a hablar este tema con mucho tacto, con mucha delicadeza, pero también vamos a ser firmes en enseñar lo que la Biblia enseña. Sin ningún reparo, sin ningún tapujo, vamos a hablar lo que la Biblia enseña. Y esa es la actitud de todo cristiano en preferir, en adoptar, en creer, en aceptar lo que la Biblia enseña por sobre la tradición
o la costumbre cualquiera que nos hayan enseñado a cualquier edad en nuestros países de origen, en cualquier lugar. Así que acompáñame por favor a leer Lucas 1, 26 al 38. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, que es la versión que hemos decidido leer en nuestra iglesia. Este es el anuncio del ángel Gabriel a María respecto al nacimiento de Jesús. Normalmente este texto se lee en Navidad, pero como hoy vamos a hablar del encuentro de Dios con María, este es el primer momento en que María sale a la escena, donde Dios viene al encuentro de María justamente para anunciarle el nacimiento del Salvador, de Jesús. Luego de leer, vamos a hablar en 2 puntos, solamente qué es lo que María no fue y segundo, qué es lo que María sí fue. Bien sencillo, qué es lo que María no fue y qué es lo que María sí fue. ¿Ok? Vamos a leer y después analizamos este texto juntos. Lucas 1:26. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Y cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. Y el ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Pues nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Qué bonito relato, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder leerla, entenderla y aplicarla. Y te rogamos que este punto que vamos a hablar, este tópico que vamos a hablar, lo hablemos con gracia, con delicadeza, pero también con firmeza para amarte más a ti, tú que eres el Dios de María. Y nosotros queremos, Señor, abandonarnos en tus brazos. Queremos que nos enseñes, pero también que nos enseñes a valorar tu palabra por sobre la tradición y que nos enseñes a amarte a ti por sobre todas las demás cosas y personas de este planeta. Las vivas, las muertas, las que han vivido, las que vivirán. Pero también, Señor, rogamos que haciendo esto podamos ser edificados para amarte más a ti y que tú recibas toda la gloria y el honor. Rogamos que tú atraigas a ti pecadores y los conviertas con tu gracia, la misma gracia que derramaste sobre María. Y gracias también, Señor, porque nos has traído hacia ti con lazos de amor que no se pueden romper. Rogamos que en este tiempo te amemos, te conozcamos y te adoremos más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, vamos a hablar 2 puntos muy sencillos y vamos a hablarlo rápidamente. Si ustedes, como les comenté al principio, tienen alguna pregunta o algo no les quedó claro, por favor, en la sección de comentarios, en la sesión de chat de Zoom o de Facebook, pueden anotar sus preguntas. Trataremos de responderlas al final del sermón. Bien, 2 puntos sencillos. Lo que María no fue, primero lo que María no fue, y segundo, lo que María sí fue. ¿Ok? Lo que María no fue es importante que lo entendamos porque muchas personas creen que María fue algo que la Biblia no dice que fue. Entonces, por eso debemos clarificar lo que María no fue. ¿Ok?
Lo primero es que María no fue la madre de Dios. María no fue la madre de Dios. María fue la mamá de Jesús. Y es una diferencia muy importante. En el año 430 se creó, 430 después de Cristo, se emprendió una polémica muy encarnizada entre los padres de la iglesia, se llaman los padres postnicenos del siglo IV, entre los cuales estaba Nestorio y algunos otros en aquella época, respecto a la controversia del Theotokos contra el Cristotokos, es decir, María era la madre de Dios o era la madre de Cristo. Todo el mundo entendía y hasta hoy se acepta que Cristo ha sido eterno. Antes de su encarnación, él era eterno. Él no nació para empezar a existir, sino que él se encarnó a través de la Virgen María. Entonces, María no era la madre de Dios, sino la mamá del Dios encarnado, en este caso Jesús. Ahora, sin embargo, en el concilio de Éfeso, en el año 431, se acuñó esta frase en el credo resultante de ese concilio, que se habla abiertamente acerca de la madre de Dios. Y ya en ese momento la iglesia estaba dejando su mayordomía bíblica para empezar a adoptar ciertas tradiciones y ciertas sectas, cultos, prácticas que por dejar de ser perseguida en el edicto de Milán de 325, entonces ahora la iglesia estaba adoptando a muchas civilizaciones, mucha gente, porque ya no era una iglesia perseguida. Entonces en el año 431 se acuñó el punto de María como Theotokos, es decir, María como la madre de Dios, era portadora de Dios. Pero es bien sabido por todos que Jesús no empezó a existir, sino que empezó a ser encarnado. Es decir, María no es la madre de Dios. Lo que esta controversia del Theotokos y el Cristotokos reveló es que desde hace muchísimos años, tanto así como el siglo VII antes de Cristo, ya se estaba enseñando en muchos lugares y muchos pueblos paganos el culto a la diosa madre. El culto a la diosa madre es lo que Jeremías en el capítulo 44, versículo 17, condena con respecto a la reina del cielo, porque había niños, había mujeres que hacían torta y hacían ofrendas y hacían libaciones para la diosa, la reina del cielo. Y esto no era más que Acera o Astarot o Afrodita, Artemisa, Diana, Isis, Astoret y todas las deidades del amor, de la fertilidad, que en aquellos pueblos paganos se acostumbraba a adorar. Entonces entraron a la iglesia del Señor como la encarnación o como la prefiguración o la personificación de María, la mamá de Jesús. Es muy importante que entendamos este trasfondo histórico porque los que hoy en día defienden a María como la madre de Dios no hacen esta distinción de la madre de Dios o la madre de Jesús. Nosotros creemos que ciertamente María es la madre de Jesús. Creemos que ella tuvo y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de lo que María sí fue. Creemos que María fue el instrumento elegido por Dios, muy privilegiada, muy favorecida y muy bendita. Y cualquier mujer, ¿qué mujer no quisiera llevar en su vientre a Jesús? Es decir, ella fue muy privilegiada, pero no le da el atributo para ser madre de Dios, ni siquiera estar al mismo nivel de autoridad que Dios, mucho menos pensar que es superior a Dios. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Creemos que María, se enseña en la Biblia que María no fue una persona divina. Ella no fue la madre de Dios, fue la madre de Jesús. Ella no fue una persona divina, no es Dios, no merece adoración. Por lo tanto, ella no ascendió
En el siglo pasado se estableció el dogma de la asunción de María, como que si ella hubiera ascendido. Vean, por ejemplo, lo que dice Juan Damasceno, uno de los padres de la iglesia. Él es doctor de la iglesia, de los primeros 500 años de la iglesia, uno de los grandes pensadores de la iglesia. Él dijo en su carta a María, doctor de la iglesia, él escribió, no la voy a leer toda, voy a leer solamente un extracto, ¿cómo murió María? Y ellos creen que María murió unos 14 años después de que Jesús ascendió. Pero que Jesús, esa es la tradición, dice que Jesús vino a visitarla antes de morir en su lecho de muerte. Y esto es lo que escribe Juan Damasceno. La Madre de Dios no murió de enfermedad, porque ella, por no tener pecado original, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres. Envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su hijo que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo hacia la eternidad. En el aire se sentían suavísimos pero fuertes aromas y parecía escuchar cada uno armonías de música muy suaves. Pero Tomás, el apóstol dudoso, no había alcanzado a llegar a tiempo y cuando arribó ya habían vuelto a sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, no me esperes, no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y de darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron. Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro y cuando ya estaban cerca empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armoniosas músicas en el aire. Abrieron el sepulcro y en vez de ver el cuerpo de la Virgen encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesús había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos la Asunción de la Virgen María. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Fin de la cita, carta de San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia. Esto es lo que los católicos creen como la Asunción de María. Ellos no solamente creen en la Inmaculada Concepción, en la virginidad perpetua, sino que también creen en la Asunción de María, porque para ellos era una persona divina, merece adoración. Nosotros no creemos que María fue una persona divina. De hecho, el versículo 38 de Lucas 1, ella misma dice de ella, yo soy la sierva del Señor. Yo soy una sierva del Señor. Y si lo llama Señor, es porque ella no es divina, no era Dios, no era diosa, no merece adoración. Ahora, ¿saben qué? El mundo católico enseña, y Roma enseña, el Vaticano enseña que María no merece adoración, ella merece veneración. Pero cuando ustedes estudian las palabras que diferencian adoración de alabanza y de veneración, son tres palabras que se usan intercambiablemente en el griego del Nuevo Testamento. Que son la palabra latría, dulia e hiperdulia. Entonces hablan de latría como la palabra que se usa para Dios, que es adoración. Y se usa dulia, que es la alabanza a los santos o a las cosas sagradas, e hiperdulia se usa solamente para María. Entonces es muy importante que entendamos la diferencia entre latría, dulia e hiperdulia. Para nosotros es la misma. Solo a Dios se adora. Y esa fue la respuesta de Jesús a Satanás en aquella tentación. Solo al Señor tu Dios adorarás. Ellos les van a insistir a ustedes que los católicos no adoran a María. Ellos solamente la veneran. Pero ¿qué dijo el Papa Pío XII en la inauguración del año mariano en 1953? Yo voy a leer rápidamente esta carta y yo quiero que al final ustedes me digan si esto es un lenguaje de adoración o no.
Estamos diciendo que María no es divina, por lo tanto no merece adoración. Pero el Papa Pío XII, en 1953, en su famosa oración del año mariano, dijo esto. Cito: cautivados por el esplendor de vuestra celestial belleza e impelidos por las angustias del mundo, nos arrojamos en vuestros brazos, oh Inmaculada Madre de Jesús y Madre nuestra. María, confiando encontrar en vuestro amantísimo corazón la satisfacción de nuestras fervientes aspiraciones y el puerto seguro en medio de tempestades que por todas partes nos apremian. Aunque abatidos por las culpas y abrumados por infinitas miserias, admiramos y cantamos la incomparable riqueza de los excelsos dones de que Dios os ha colmado por encima de cualquier otra pura criatura. Desde el primer momento de vuestra concepción hasta el día en que, tras vuestra asunción a los cielos, os ha coronado por reina del universo. Oh límpida fuente de fe, rociad nuestras mentes con las verdades eternas. Oh lirio fragante de toda santidad, embelezad nuestros corazones con vuestro celestial perfume. Oh triunfadora del mal y de la muerte, inspiradnos un profundo horror al pecado que hace al alma detestable a Dios y esclava del infierno. Escuchad, oh predilecta de Dios, el clamor ardiente que de todos los corazones fieles se alza en este año consagrado a vos. Inclinaos hacia vuestras dolientes llagas, cambiad el ánimo de los perversos, enjugad las lágrimas de los angustiados y oprimidos, consolad a los pobres y humildes, extinguid los odios, suavizad las duras costumbres, custodiad la flor de la pureza en los jóvenes, proteged a la Santa Iglesia, haced que todos los hombres sientan el atractivo de la bondad cristiana. En vuestro nombre que resuena armonioso en los cielos, ellos se reconozcan como hermanos y las naciones como miembros de una sola familia sobre la que resplandezca el sol de una paz universal y sincera. Acoged, madres dulcísimas, nuestras humildes súplicas y alcanzadnos sobre todo el que podamos un día repetir delante de vuestro trono, felices con vos, el himno que se eleva hoy sobre la tierra en torno a vuestros altares. Toda hermosa eres, María, tú la gloria, tú la alegría, tú la honra de nuestro pueblo. Amén. Fin de la cita. Esa es la oración de todos los miércoles, cada vez que se reza el rosario. Por lo tanto, díganme ustedes, si este lenguaje no es un lenguaje de adoración, que solo a Dios se debe darle. La Biblia enseña que solo a Dios se debe adorar. Y ese adorar incluye venerar, alabar, respetar sobre todas las demás cosas. Nada se compara a la adoración que solo a Dios se le debe dar. Entonces, María no fue la madre de Dios, María no fue divina, María no es, tercero, no es corredentora. En el mundo católico ustedes van a oír, van a escuchar que se enseña que María es corredentora con Jesús. A los católicos se les enseña a orar a María para que interceda por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte. Pero nosotros creemos que Hechos 4:12 enseña que en ningún otro hay salvación, porque no le es dado a los hombres otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo en Jesús. Solo en Jesús. El dogma de la corredención de María está fundamentado en que Jesús amó tanto a su madre que no le niega nada, que no le niega nada que su mamá le pueda pedir. Y esto está fundamentado en Juan 2, en las bodas de Caná, cuando María le pide a Jesús que haga el milagro para convertir el agua en vino. Pero también es cierto que si nosotros tenemos acceso al trono de Dios, porque Jesús murió en la cruz y rompió el velo en dos, de arriba hacia abajo, tenemos acceso directo al trono del Padre y tenemos prohibido orar, alabar, venerar a cualquier otro que no sea Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos llamarnos cristianos y hablar con otra persona que no sea Dios en el nombre de otra persona que no sea Jesús? Por lo tanto, no se nos está permitido a los cristianos hablar con otra persona que no sea Dios, orar a otra persona que no sea Dios, ni a María, ni a ninguna virgen, ni a ningún santo, ni a ninguna
cosa creada. Solo a Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, es muy importante que entendamos eso, porque ustedes van a oír que María hace milagros, que los santos hacen milagros. Recientemente en mi país, Venezuela, fue beatificado un doctor doctor que se llamó José Gregorio Hernández, que fue uno de los primeros médicos que existió en Venezuela y fue beatificado la semana pasada por el Vaticano. Y hay una tremenda fiesta en el mundo católico porque fue beatificado una persona. Y para ser beatificado necesitan verificar 2 milagros. Pero ¿cómo se pueden verificar milagros? Siendo sinceros, siendo honestos, ¿cómo se pueden verificar milagros cuando la persona ora a cosas inanimadas? Algunos dicen que se le ha aparecido, algunos dicen que estas apariciones fueron de verdad la Virgencita o de verdad o José Gregorio o cualquier otro santo, pero seamos sinceros. La Biblia enseña que el diablo, Satanás, se viste como ángel de luz y es capaz de engañar incluso a aquellos que tienen las mejores intenciones. Por lo tanto, María no fue divina, María no hizo milagros, María no es corredentora, ni María es la madre de Dios. María tampoco fue sin pecado concebida. Vemos en el texto que estamos leyendo que en el versículo 27, en Lucas 1:27, María era una virgen. Y ustedes pueden notar en la genealogía, tanto de Mateo como en Lucas, que no hay ninguna descripción de que los papás de María no hayan sido pecadores. Es decir, María, la virtud que en ese momento dice el texto que tenía es que era virgen. Y no porque ella era una persona divina o era una divinidad, es porque ella no se había casado con su esposo, con su novio, en ese caso, José. Ahora, los papás de María eran un hombre y una mujer, igual que tú y que yo. Ellos no eran hombre o mujer especiales que no tuvieran pecado. Cuando alguien se refiere al dogma de la Inmaculada Concepción, muchos entienden que Jesús es el que fue sin pecado concebido. Porque de verdad no hubo comunicación entre un hombre pecador y una mujer pecadora para concebir a este Jesús encarnado. No, fue el Espíritu Santo que puso un bebé en la barriga de María. Pero cuando se habla del dogma de la Inmaculada Concepción, no se está hablando de Jesús, se está hablando de María. El dogma de la Inmaculada Concepción se refiere a María. Y por eso dicen María sin pecado concebida. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora, no podemos pensar que eso es ni lógica ni teológicamente correcto. No se habla de los papás de María, no se sabe quiénes son, por lo tanto pensamos que son hombres y mujeres, un hombre y una mujer normales y corrientes, ni tampoco se evidencia de que María jamás pecó. No solamente en la Inmaculada Concepción de María, María fue concebida normalmente como se concebida todos los seres humanos en el planeta, y el pecado original de Adán y Eva se le comunica a cada hombre y a cada mujer. Por eso todo hombre y toda mujer en cualquier parte del planeta, en cualquier época, es un pecador de nacimiento. El pecado original lo llevamos todos. Ahora, no solamente el dogma de la Inmaculada Concepción es falso, sino que también la virginidad perpetua de María es falsa. En el Vaticano les van a enseñar que María fue María virgen, siempre virgen. Pero eso no es cierto, por varias razones. Primero, María tuvo que ir a purificarse al templo. Ustedes pueden ver en Lucas 2:24 que ella, después de los días de la purificación, que eran 40 días de purificación, ella ofreció, Lucas 2:24, ella ofreció una ofrenda en el templo. ¿Y cuál era su ofrenda? Un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor que pide un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos ofrecían sacrificios para poder purificar sus pecados y en la ley que Dios les había dado, desde el punto de vista judío, esa era la manera en el que los judíos se purificaban de sus pecados. Entonces María tuvo pecados y ella tuvo que haber ido al templo a purificar según lo que la Biblia enseña. Pero según lo que la tradición enseña, fue sin pecado concebida y siempre virgen.
pero tampoco es cierto que haya sido siempre virgen. ¿Por qué? Porque en Mateo 13, específicamente el versículo 55, dice que María tuvo 4 más hijos varones y al menos 2 hijas hembras. Vengan conmigo a Mateo 13. Es muy importante que entendamos esto, porque esto es justamente la virginidad perpetua. Cualquiera que tiene 4 dedos de frente sabe que si tú tienes un hijo o al menos tienes 6 hijos más, pues tu virginidad ya no es tal. No solamente porque estás casada, sino porque has tenido hijos. En Mateo 13, versículo 55, específicamente a Jesús le estaban diciendo, mira, por aquí estás enseñando de dónde vienen esta sabiduría, estos milagros. Y dicen los que intrigaban a Jesús en su misma ciudad de Nazaret, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, José, Simón y Judas son 4 hermanos de sangre de Jesús. Pero vean lo que sigue diciendo el versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, al menos 2, 3 hermanas tuvo Jesús y al menos 4 varones hermanos. En el mundo católico les van a decir a ustedes que estos eran primos o hermanos de crianza, pero no es cierto. La palabra que se usa ahí es adelfos y esa palabra es hermanos, traducida solamente como hermanos. No podían ser hermanos en la fe porque otros que estaban allí no eran adelfos y eran aún hermanos en la fe. No podían ser primos porque la palabra primos es diferente en el griego. Y desde que el mundo es mundo, todo el mundo sabe quién es un hermano y quién es un primo. Entonces, esta explicación o esta torcedura de la palabra de Dios es para justificar el dogma de la virginidad perpetua y el dogma de la Inmaculada Concepción. Así que vemos entonces que María no fue la Madre de Dios, no fue corredentora, no fue divina, no fue inmaculada concebida, no fue sin pecado concebida y no fue virgen perpetuamente. Y no fue muchas más cosas, pero no tenemos tiempo para explicarlas todas. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta a este respecto, puede comentarlo en la sección del chat o de los comentarios. Ahora veamos entonces qué es lo que María sí fue. ¿Qué es lo que María sí fue? Muy bien, lo primero que tenemos que saber es que María sí fue humana. Ella no fue divina, ella fue humana, fue una mujer como cualquier hermana y amiga de las que ustedes tienen. Fue una mujer que tenía la capacidad de concebir en su vientre, una mujer que tenía la capacidad de tener hijos, una mujer humana, una niña hembra que creció de su papá y su mamá en su hogar, creció, jugó con muñecas y se vestía con vestiditos de niña y jugaba con las cocinitas y las tacitas que las niñas les gusta jugar. Y era una niña que soñaba con el día de casarse, soñaba con el príncipe azul. Era una niña como todas las niñas. Y creció, se convirtió en una adolescente. Algunos creen que a los 13, 14 años fue que se le apareció el ángel. No sabemos a la edad que se le apareció. Pero lo cierto es que cuando ella ya tuvo edad y la cultura judía comprometía a las niñas muchas veces antes de nacer, pero la mayoría de las veces cuando ya se convertía en una señorita, la comprometía con un hombre para casarse. Esta muchacha, María, estaba comprometida para casarse con José. Ellos se conocían, ellos no vivían juntos, pero sabían que algún día iban a ser esposo y esposa. Es la costumbre oriental en esos momentos y todavía en algunas culturas árabes y de esa área se acostumbra lo que se conoce con el nombre de un matrimonio arreglado. Otro día hablamos si es una buena práctica, si no es una buena práctica. Todo el mundo está de acuerdo en que es una buena práctica hasta que te toca ser tú el que se va a casar. Pero otro día hablamos de eso. Este matrimonio arreglado entre los papás de José y los papás de María, ya ellos habían decidido que ellos se iban a casar. Y esta muchachita con este muchachito ya tenían planes. Entonces ella fue humana.
que significa que sea humana, que haya nacido, que haya crecido como una niña, que haya soñado con el príncipe azul, que haya querido casarse, que haya jugado con las tacitas, que haya jugado con la cocinita, que haya aprendido los derechos y los deberes de una mujer en aquella cultura, significa también que en algún momento ella murió. Y como todos los seres humanos, murió. Y hay un monumento a la Virgen en algunos lugares del mundo oriental. Ahora, eso que ella murió no le da derecho a nadie a pensar y a inventar, a Juan Damasceno, doctor de la iglesia, a inventar que ella haya ascendido como Jesús en Mateo 28. Ella no ascendió. Ella está enterrada en el mismo lugar que la enterraron. Ella no ascendió. Lo que sí pasó con ella es que se han creado al menos, y este es un número aproximado, y ya les voy a decir por qué, se han creado al menos 321 representaciones pueblerinas de María la Virgen. Estas representaciones pueblerinas se conocen con el nombre de advocaciones marianas. Ustedes van a encontrar en sus pueblos de origen que hay diferentes vírgenes, patronas, Nuestra Señora de algo, o la Virgencita de tal, la Purísima Virgen. Y ustedes pueden buscar las listas en Google. Tengo aquí una lista, por ejemplo, en Argentina. Está Nuestra Señora de Itati, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, Nuestra Señora de los Colores, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de los Scouts, Nuestra Señora del Buen Aire, Santa María del Espíritu Santo, la Virgen de Itatí, la Virgen de Urcupiña, la Virgen de Carmen de Cuyo, la Virgen del Milagro, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Por ejemplo, en Colombia, la Virgen de Chiquinquirá, Nuestra Señora de la Asunción de Popayán, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, Nuestra Señora de las Lajas, Nuestra Señora de las Misericordias, Nuestra Señora del Rosario de Ancuya, Nuestra Señora del Rosario de Iles, Nuestra Señora del Rosario de la Piedra, Nuestra Señora Santa María de la Purísima Concepción del Santo Rosario del Arma de Río Negro, la Virgen de Manare, la Virgen de Valvanera, la Virgen de la Pobreza, la Virgen Conchita de la Carolina, y así se va. Y todos nuestros países tienen una Nuestra Señora de algo, o la bendita María Santísima de fulano, la Virgen tal, nada comparado con la cantidad de advocaciones que tiene España. Vayan a Wikipedia y pongan advocaciones marianas y se van a quedar impresionados de la cantidad de representaciones pueblerinas que María la Virgen tiene. Ahora, seamos sinceros, y con mucho respeto para los católicos que están escuchando esto. ¿De verdad creemos que esas representaciones pueblerinas son un acceso directo a la Virgen María, que tiene acceso directo a Jesús, el Hijo de Dios, que tiene acceso directo al trono del Padre? ¿No les parece que hace falta más fe para creer en esa escalera que para orar directamente al Dios del cielo que nos ha dado acceso directamente a Él? Es solo para pensar. Seamos sinceros. ¿De verdad tú quieres orarle a algo que no sabes si te va a escuchar para que se conecte con su representación oficial, para que ella hable con su hijo humano, para que ese hijo humano hable con el Padre Celestial? ¿De verdad tú piensas eso? Al menos piensa que pudieras estar siendo engañado. Al menos piensa que pudieras estar siendo tu ingenuidad o tu tradición está siendo manipulado, está siendo enseñado según las tradiciones y no según la palabra de Dios. A lo mejor tú estás cayendo en lo que fue condenado en muchos años, como el culto a la diosa madre, el culto a la reina del cielo. Piensa solamente, si Dios te ha dado acceso al trono, ¿por qué estás buscando otros caminos que no están permitidos? Entonces, María sí fue humana. A pesar de que algunas personas quieren hacerle advocaciones, ella fue una mujer, como las mujeres que están oyendo. Igual. Pero eso no le quita lo que el texto dice. El texto dice en el 1:28, el saludo del ángel fue un saludo bien extraño. De hecho, ella misma se pregunta, ¿qué saludo sería ese? En el versículo 29. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior, Lucas 1:28, el ángel Gabriel le dice, salve muy favorecida.
Es decir, este saludo era un saludo muy extraño, nunca antes se había dado este tipo de saludo y este ángel le dice muy favorecida. Y es justamente porque María fue seleccionada entre las millones de señoritas vírgenes que pudieron haber sido seleccionadas para encarnar al Dios de los cielos, para hacerlo un hombre. Una vez tuve una conversación con un ginecólogo, esta es una conversación un poquito más adulta, pero espero que todos tengamos suficiente madurez para aceptar esto. Esta conversación con una ginecóloga muy amiga, empezamos a debatir respecto a este texto y cómo había sido la concepción de Jesús. La concepción de Jesús pudo haber sido de dos maneras diferentes. Para los que saben un poquito del funcionamiento de la anatomía humana, saben que el sexo del bebé es definido por el hombre. Es definido por un cromosoma que tiene una forma de X. Perdón, de Y. Y eso es importante que haya la intervención del varón para que el bebecito resultante tenga una XX o una XY. Y esta configuración de cromosomas solo es posible cuando un hombre y una mujer se quieren mucho. Ahora, esta conversación con este ginecólogo, yo le pregunté, porque una persona que sabe mucho, y le pregunté para crear conversación en este respecto, le pregunté, ¿qué tú opinas respecto a la concepción de Jesús en el vientre de María? Pensando, después de haber leído justamente aquello de la controversia del Cristotocos contra el Teotocos. Entonces yo le pregunté, ¿tú piensas que en el vientre de María fue puesto un espermatozoide o un cigoto ya fecundado? Y empezamos a hablar. Y esa fue una conversación muy interesante. Y concluimos que para que se necesita tanto poder y tanto milagro para que un bebecito se desarrolle a partir solamente de la mujer, se necesita tanto poder como para que el Espíritu Santo ponga un huevo, un óvulo fecundado ya en el vientre de una mujer, que se anide y empiece a crecer como un bebé. Por lo tanto, creemos que el pecado original no afecta a Jesús, no porque no intervino José, sino porque el Espíritu Santo puso el óvulo fecundado divinamente y ni siquiera hubo intervención de José ni intervención de María en sus genes. Entonces, esta conversación la tuvimos precisamente porque algunas personas piensan que Jesús tenía la mitad del ADN de María. Y es justamente lo que hay que decirle a nuestros amigos católicos, con toda la profundidad que se merece esto. María fue muy favorecida por llevar en su vientre, y por supuesto, nunca tendremos un examen de ADN de Jesús. Lo que sabemos es que fue milagrosamente concebido en el vientre de la Virgen, como dice el texto, también como Juan el Bautista fue concebido en el vientre de la estéril Elizabeth. Por eso dice el versículo 37, 1:37 de Lucas, para Dios no hay nada imposible. Tanto la estéril concibió a Juan el Bautista como la Virgen concibió a Jesús. Pero María fue muy favorecida porque el Mesías había sido por tiempos, por años, por siglos esperado. Él era la encarnación de Dios. Él era el cumplimiento de las promesas a Abraham, el cumplimiento de la promesa a David, el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, el cumplimiento de todos los tiempos que debían ser en el Mesías cumplido al detalle, y Jesús los cumplió. María fue muy favorecida por ser el instrumento que Dios usó para aterrizar en la tierra al Hijo de Dios. ¿Qué mujer, qué hermana, qué amiga no quisiera haber tenido ese privilegio? Pero no todo fue alegría para ella. Cuando ella fue a presentar a Jesús en el templo a los 8 días, un tal Simeón le dijo, él se levantará para la caída de muchos en Israel, pero ti, María, te traspasará el alma como una espada. ¿Por qué? Porque ya María sabía que el Mesías venía para morir. Y es lo que cuenta en aquella cancioncita venezolana llanera la historia de Simón Díaz. Lo ilustra como la vaca mariposa. Y él decía, la vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé.
Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Pero ella lo esconde por los mogotes porque la vaca mariposa sabe la suerte de él. Y la Virgen sabía que el Mesías venía a morir por su pueblo. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la muerte de ese Jesús en la cruz, confíen que ese sacrificio aplica para perdonar mis pecados y aplacar la ira justa de Dios contra mí por mis pecados. Ese sacrificio del Hijo de esa Virgen, el Hijo de Dios encarnado en una cruz, ese sacrificio, esa muerte, cuenta para perdonarme a mí. Y para todos los que crean en ese sacrificio, la oferta está activa y no sabemos hasta cuándo. Así que ven a la cruz, ven a Cristo. No menosprecies la urgencia y la responsabilidad que tú tienes de ser perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús sí ascendió, sí resucitó y él demostró que todo lo que de él se dijo era verdad. Y él en ninguna parte pueden encontrar su cuerpo. Y de María sí se pudo. María ni resucitó ni ascendió. No sabemos si está en el cielo, lo más probable es que sí, porque ella, por haber sido favorecida y por lo que viene ahora, lo más probable es que ella haya sido salvada, es un instrumento de Dios y ella es una persona que tuvo la gracia del Señor. ¿Cómo sabemos que tuvo la gracia del Señor? Porque es receptora de gracia. Ella sí fue receptora de la gracia. Vean lo que dice el versículo 30. En el 1:30 le dijo el ángel, María, no temas. Dios te ha concedido su gracia. Y eso de conceder la gracia es justamente regalarte algo que tú no mereces. ¿Qué mérito tenía María para recibir la encarnación, la concepción? Ninguno. Todas las otras señoritas pudieron haberlo recibido, pero Dios favoreció a esta María y fue una humana, fue una señorita que recibió la gracia del Señor, tanto como tú y como yo necesitamos la gracia de Dios para ser salvados. Entonces María fue humana, fue muy favorecida y fue receptora de gracia. Y eso, receptora de gracia, también nos da la idea de que ella necesitaba ser salvada. Tanto tú como yo necesitamos la gracia de Dios para poder ser salvados. Sin la gracia de Dios no vamos a poder ser salvados. Así que María fue salvada porque Dios puso su gracia sobre ella. Así que para terminar, vemos lo que María no fue, vemos lo que María sí fue y en contraste, comparado con lo que la tradición católica enseña, los cultos a la diosa madre, los cultos a la diosa del cielo, vemos que María pudo decir, afirmar ante la aparición de un ángel en persona que venía a anunciarle la concepción de Jesús. María pudo afirmar, he aquí, el versículo 38, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su voluntad. ¿Pudieras tú decir eso tú también? ¿Pudieran las mujeres que me escuchan, pudieran decir en su vida, he aquí la sierva del Señor? Seguramente tú no vas a concebir otro Mesías, seguramente tú no vas a tener advocaciones, o seguramente nadie te va a hacer culto, va a pensar que tú eres corredentora o tú no vas a interceder ante el trono de Dios. Pero en tu vida normal, en tus decisiones, mujer que me escuchas, tú pudieras decir, levantar tus manos y abandonarte en los brazos de Dios y decir, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si puedes concebir, si no puedes concebir, si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si tienes esposo o no, si no tienes esposo, si tienes planes en tu vida, si estás deprimida, si no tienes sensación de éxito o si no tienes esperanza de lograr lo que tú pensabas, si las cosas no están saliendo como tú quisieras, puedes tú decir como María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hombres que me escuchan, igual. Si no puedes tener hijos, si no tienes una esposa, si no tienes trabajo, si no tienes dinero, si no tienes expectativa de éxito, si las cosas no están saliendo como tú pensabas, si no estás logrando tus objetivos a la fecha que tú pensabas, si no tienes el reconocimiento, si
si no te han salido los objetivos, las metas como tú quisieras, puedes tú decir como María, he aquí un siervo de Dios, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Todos necesitamos al Dios de María. Todos necesitamos rendirnos ante la majestad del Dios que seleccionó a María con su gracia y le dio su favor, no para pedirle permiso y meterle un bebé en su barriga, sino para mostrarle su amor y su gracia, cosa que todos quisiéramos, recibir la gracia de Dios. ¿Puedes tú decir, he aquí un siervo de Dios, he aquí una sierva de Dios? Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Si es así, yo oro que Dios te bendiga y que Dios añada gracia en tu vida. Y que todo lo que María pudo haber hecho, ella lo guardaba en su corazón, pero también entrenó a Jesús, amamantó a Jesús, le dio de comer a Jesús, le dio muchos regalos a Jesús en su crecimiento, pero amó a Jesús por sobre todas las cosas. Yo estoy seguro, si María viviera hoy en día, no le gustaría lo que muchos han hecho de ella. Pero si Jesús se apareciera hoy en día en alguno de estos lugares de las advocaciones marianas donde están adorando a cosas que según Romanos 1 representan la imagen de un hombre, en este caso de una mujer, de cuadrúpedos, pero en este caso de un hombre o de una mujer, Jesús no le gustaría nada de eso. Jesús sacaría un látigo. Jesús destrozaría estas imágenes. Jesús tumbaría los altares. Él no pensaría que se están haciendo con buena intención. Él lo que pensaría es que le están orando a cosas creadas y no al Creador. Pero si tú puedes decir, he aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor, hágase conforme a tu voluntad, tú adoras al Dios de María. Tú adoras al Señor del universo. Entrégate en sus brazos. Él sabe tener cosas buenas y muchas bendiciones para sus hijos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseña la verdad que tú quieres que creamos. Estoy seguro que muchos han creído algunas tradiciones, algunas costumbres que ni siquiera han tomado el tiempo para saber de dónde vienen. Pero que nuestras palabras, nuestras enseñanzas no sean arrogantes, sino al mismo tiempo sean una chispa que enciende la curiosidad para buscar la verdad en tu palabra inerrante. Y rogamos, Señor, que ninguno de nosotros pueda perderse en creencias paganas o en creencias que no están de acuerdo a tu palabra, sino que al mismo tiempo te amemos, te exaltemos, te veneremos, te respetemos a ti sobre todas las demás cosas y personas de este planeta. Y todos juntos podamos venir a la cruz, allí donde María estaba en el último día de Jesús, para que podamos todos juntos decir, he aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor. Señor, haz conmigo según tu voluntad. Señor, oramos que esta sea una oración de muchos y tú puedas bendecir, así como bendijiste a María y a los apóstoles y a tantos otros, también puedas bendecir a todos aquellos que se abandonen en tus brazos de amor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús y solamente en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta que podamos contestar? Déjame ver si hay alguna pregunta aquí en el Facebook. Si hay alguna pregunta o aquí en el Zoom. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quisieran que aclaremos? Activen sus micrófonos que no los veo. ¿Ok? ¿Nadie tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo quedó muy claro? ¿Ok? Yo quería comentar que en el libro de Hebreos, el capítulo 4 y los versículos 4 al 16, se nos habla de que por medio de Jesús tenemos acceso al trono de la gracia. Y eso me ayuda a mí a entender que
cuando yo quiero orar al Señor o expresarle mis necesidades, mis peticiones al Señor, de adorarle, yo voy a través de Jesús, quien es descrito aquí en este texto como nuestro gran sumo sacerdote. Ujú. No tengo que ir a través de otro intermediario porque Jesús me lleva directamente al Padre. Eh, entonces, este texto me ayuda a verlo así, que Jesús es mi camino al Padre, porque Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, permítanme leerlo para que lo, lo tengamos en mente, para que cuando oremos sabemos que vamos por medio de Jesús directo a Dios. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Entonces Jesús nos lleva directo al Padre. Es un gran privilegio. Amén. Amén. Gracias, Juan. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Ana. Ahí. Ahora sí, Ujú. ahora sí me escucho. Sí. Sí. Yo creo en tener claro lo que es idolatría. Ujú. Estamos hablando de no rezarle a una imagen, a algo inanimado. Yo lo Ujú. tengo claro. Sin embargo, me sorprende conocer personas que cuando le oraban, sobre todo en mi país, que le oraban a algún santo de estos, como lo que tú mencionaste, o Ujú. a una virgen, sentían paz y se sentían tranquilos y decían que ya esa virgen o ese santo les había resuelto todo. Ujú. Entonces, hay una confusión evidentemente, pero ellos sentían paz haciendo eso. ¿En qué radica esto? Hay muchos estudios al respecto. Hay una cosa que se llama el efecto placebo. Cuando una persona hace algo que le da paz, siente una sensación terapéutica que ellos llaman paz. Sin embargo, no es una paz duradera. En Filipenses dice que solamente Jesús puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunas personas confían, por ejemplo, los médicos. Diana puede hablar un poquito más de esto, de lo que es un efecto placebo, que cuando los médicos algunas veces, la mayoría de las veces conscientemente imparten medicina sabiendo que es un simple vaso de agua, es algo que no les va a curar, que no está diseñado para curarles, sino para quitarles la sensación de la enfermedad, y algunas personas dicen sentir paz. Es decir, el efecto placebo también aplica para la paz mental, para la paz espiritual, pero no es duradero, no es duradero. O sea, es algo que tarde o temprano van a perder esa paz, porque la paz no está fundamentada en la paz duradera que solo puede dar Jesús. Jesús dijo, la paz sea con ustedes. Yo no les doy la paz como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, algunas personas dicen incluso recibir milagros de santos, vírgenes, imágenes y cualquier otra cosa. Pero no es un secreto para nadie, como les dije, que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás tiene incluso poder para hacer milagros. Tiene poder para curar, para hacer un montón de cosas que les están permitidas por ahora. Pero no es algo que él hace gratis. Él exige después un precio. Es lo que le dijo a Jesús en aquella tentación. Le dijo, todo esto te daré, hablando de los reinos y las naciones, todo esto te daré si postrado me adoras. Yo estoy seguro que a cualquiera de ustedes le dirían, mira, yo te voy a sanar esa enfermedad que tú tienes, pero tú lo que tienes es que adorarme a mí. Y algunas personas en su desesperación no entienden el costo de la adoración a Satanás. Pero cualquier cosa que nos desvíe la mirada de Dios, que nos quite la
lealtad exclusiva que solamente debemos tenerle a Jesús es postrarnos ante Satanás y adorarlo. Cualquier cosa que bloquee nuestra búsqueda de Dios es una herramienta de Satanás que nos bloquea nuestra mirada, nuestra devoción hacia Dios. Entonces, hay que decirle a esta persona, mira, posiblemente esa paz que tú piensas que es paz, no es una paz de Dios. Es simplemente una paz porque te quitó algo que tú no quieres ahorita. Pero posiblemente, por supuesto, no tenemos la capacidad para asegurar, posiblemente no viene de parte de Dios. Así que no pienses que, por ejemplo, en Job 2, Job dijo, hemos de recibir de parte de Dios lo bueno y no lo malo. Es decir, a las personas que le oran a los santos, a la Virgen o a las imágenes, lo que les hacen es pedir algo que cambie una realidad desagradable en algo más agradable. Y es pedir, pedir, pedir. No hay otra oración para las vírgenes, para los santos, para las imágenes, que no sea pedir. Entonces, es muy importante que entendamos por qué solamente se pide. Nosotros cuando oramos al Padre, no solamente pedimos, también rogamos perdón, también alabamos, también intercedemos. Y también agradecemos. sí, mucho, no solamente pedir. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos las cosas indeseables para nosotros como una parte de que Dios está moldeando nuestro carácter para ser más como Él. Entonces, es muy importante esto porque decirle a las personas, no, eso no es de Dios, no siempre podemos demostrarlo. Entonces, el dilema o la conversación se torna en una batalla de opiniones. Es tu opinión contra la mía. ¿Y quién vale más? Hay que decirle a la gente, no nos es permitido hablar con cosas inanimadas, no nos es permitido, por lo menos llamarnos cristianos y hablar con imágenes santos vírgenes, no nos es permitido. Si tú quieres ser un pagano, confeso, y hablar con quien tú quieras, esa es tu decisión, pero no te puedes llamar cristiano si tú hablas con cosas inanimadas. ¿Me explico? Sí. Elvis, activa tu micrófono, por favor, que no podemos activar el micrófono desde aquí. Gracias, Ana, por la pregunta, muy importante. A un personaje de la televisión, una vez le pidieron un autógrafo y él, muy orgulloso, firmó su autógrafo. Y el niño que recibió el autógrafo dijo, cuando yo tengo 20 autógrafos tuyos, me dan uno de Batman. Entonces, lo interesante es que Dios concede todo bueno, toda bondad, toda buena dádiva procede de lo alto, del Padre de las nubes, del Padre de las luces. En que no hay sombra ni mudanza de variación. Ok. Él hace el milagro de salvar, de resolver el problema en su gracia común. Y la gente, en vez de adorar al que da la bondad, dice, adoraron la criatura en vez de al creador. En vez de darle gloria por lo que él hizo, dice, esto es por esto. Previamente había pensado en ciertas personas que dicen, mira, esto se resuelve, este problema del virus, esto se resuelve con 1 litro de ron. Y él lo haría, por lo menos lo que yo me acuerdo de mi papá, era así más o menos, que él la gripe la resolvía bebiendo. Bueno, él le daba duro a la gripe. Él creía eso. Y su razonamiento entenebrecido, obviamente. Bueno, ahora haciendo un cambio, está el María Toco y el Cristo Toco. Teotocos y Cristotocos. Ok, eso parecería como que el toco es el mismo o es diferente.
Sí, es la palabra griega que implica portadora o portador ¿Sí? de lo que tiene adelante. Si es Theotokos, es portador de Dios o madre de Dios. Si es Christotokos, es la madre de Cristo o portadora de Cristo. Ok, lo voy a preguntar. Gracias. Ok. Tenemos una pregunta de Angélica María Vega Lagos. Me imagino que es de la hermana República de Colombia. Mi tía. Esa es la tía de Juan. Hola, Angélica María. Gracias por estar con nosotros. Ella pregunta, ¿qué pasa con quienes hablan de la aparición de la Virgen María en sus vidas? Es decir, me imagino que ella conoce, como muchos conocemos, respecto a personas que dicen que se les apareció la Virgen. Que ellos conocen o a ellos o a otras personas se les apareció la Virgen y, y les habló y les dijo algo y les dijo aquello, lo otro. Muy famosa es la leyenda de la Virgen de Fátima en Portugal. Pero hay que decirles con mucho cariño, mucho, por supuesto, con mucho respeto. Esto no es nuevo. Que se aparezcan cosas espirituales, seres espirituales, no es nuevo. Nosotros creemos que los ángeles todavía se aparecen. Nosotros creemos que los demonios también se aparecen. Nosotros creemos incluso de que las apariciones no son nuevas y seguramente tienen dos efectos posibles. Primero, te pueden dar paz. Si te dan paz, como decía Ana, muchas veces van enfocadas hacia la gloria de Dios o hacia el bienestar de tu propio bienestar o de otra persona. Ahora, eso no es muy común y no tenemos maneras objetivas de verificar una aparición que muy probablemente puede ser subjetiva. La segunda opción es que, como dice la Biblia en 2 de Corintios, ya te voy a decir, 2 de Corintios 11, versículo 14, repito, Angélica María, 2 de Corintios 11, versículo 14, dice, no te maravilles, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que cuando alguna persona, Satanás, la quiere confundir para que no busque a Dios, ¿qué le hace? Aparecérsele de alguna manera que ella entienda que no es Dios, sino que es algo, o que él o ella entienda que es algo que de parte de Dios o que no se te va a aparecer como Satanás, con un tridente, unos cachos y una cola y un candelero, no, te va a aparecer como un ángel de luz y se te va a aparecer con una cosa tan bonita para distraerte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por lo tanto, no confiemos en apariciones, sino confiemos en la palabra de Dios que ha demostrado ser inerrante por siempre. ¿Ok? Espero haberte respondido a la pregunta, querida tía de Juan. Si eres tía de Juan, también eres amiga mía. Así que gracias por tu pregunta. Si hay algún otro comentario, alguna duda o alguna aclaratoria, Marixa. Sí, bueno, yo quería, digamos, decir que en la Biblia yo lo veo muy claramente, o sea, en Éxodo 20, donde el Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo digo que ahí está claro, o sea, el Señor está diciendo que solamente a Él hay que adorarlo y honrarlo, que no podemos inclinarse y orarle. No podemos inclinarnos delante de imágenes ni nada, porque, o sea, solo Él es fuerte y celoso, o sea, solamente a Él hay que adorarlo. Sí, sí. Gracias por decirlo, Marixa. Es verdad, y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero ¿sabes qué? El catecismo católico y el dogma católico y el mundo católico han manipulado los 10 mandamientos de Éxodo 20 para parecer que esa exigencia de Dios respecto a no inclinarse a las imágenes, no adorar a las imágenes, está cortado. Y entonces después, en el mandamiento número 9, lo que hicieron fue dividirlo para que aparezcan otra vez los 10 mandamientos. Ustedes
pueden buscar, otro día, por supuesto, podemos conversarlo, pero busquen la manipulación de los 10 mandamientos que hizo el catolicismo romano para que en Éxodo 20 no aparezca la prohibición de las imágenes. Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque para ellos el culto a la diosa madre es algo tan fundamental. ¿Por qué? Porque si tú le quitas a un católico la intercesión de María o la corredención de María, ellos tienen que redefinir el catolicismo completo. Recuerden que fue desde el año 431, hace muchísimos años, que el dogma de la Madre de Dios fue establecido como corredentora y como una persona divina. Entonces, ellos tienen muy enraizado a María como la Madre de Dios y es muy difícil desprenderse de eso. De hecho, cuando se les acaban los argumentos, lo que hacen es ponerse bravo y decir que nosotros no tenemos amor, que nosotros estamos malinterpretando la Biblia. Pero ¿qué de difícil puede tener interpretar lo que Marix acaba de leer en Éxodo 20? ¿O qué de difícil puede tener leer en Éxodo 23 a 25 o Isaías 42, 8, que Dios no comparte su gloria con nadie? ¿Qué de difícil puede tener el escándalo, el alboroto en Hechos 19 respecto a Diana de los Efesios? No hace falta ser un erudito bíblico para leer y entender la prohibición que tenemos de hablarle a las cosas inanimadas. Gracias, Marisa. Muy importante eso que comenta. ¿Alguien más? Antes de terminar, los que no tienen video, activen su propio micrófono y hablen porque no vemos si levantan la mano. ¿Ya? Ok, parece que no hay nadie más. Juan, por favor, despídenos en oración, hermano. Bueno, vamos a orar y hemos aprendido que muy buena enseñanza, gracias hermano Alejandro, que solo Dios merece la gloria y que solo a Él debemos adorar y servir y que debemos estar dispuestos a ser servidores del Señor. Entonces oremos. Señor Padre, muchísimas gracias porque nos has recordado que solamente tú eres digno de recibir toda la adoración, alabanza, veneración. Solamente tú, Señor, eres digno. Solamente tú, Señor, eres todopoderoso y capaz de hacer que el Señor Jesucristo fuera engendrado en el vientre de una virgen y que Él creciera y fuera nuestro Salvador. Dios Todopoderoso en la carne solamente por la obra de Dios. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados y porque tu sangre que fue derramada en la cruz es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, Señor. Y porque nos salvas por la gracia mediante la fe en ti, Señor. No podemos merecerlo, no podemos alcanzarlo por nuestras propias obras, por nuestros méritos. No es posible, Señor, es solamente por el perfecto sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y por su vida perfecta, por sus obras perfectas, que somos justificados, declarados justos, perdonados. Señor, gracias, Padre. Gracias por la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo y porque Él ascendió a los cielos y ahora Él reina para siempre. Él es el único Rey del universo. Y tu gloria, Dios Santo, tú no compartes con nadie, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Queremos adorarte a ti, Señor, y solamente a ti servirte y glorificarte a ti, Señor. Queremos pedirte, Padre, que este mensaje sirva para edificarnos, para animarnos a escudriñar las Escrituras, a que cuando escuchemos alguna doctrina o creencia, que busquemos verificarla con la Biblia, Señor. Que creamos solamente lo que dice tu palabra, que es inerrante, Señor, y que es infalible, que nunca falla, que no contiene error, Señor. Guíanos por tu palabra, Señor, que es verdad. Santifícanos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a compartir con amor y con respeto y con firmeza, Señor, con exactitud tu palabra con nuestros amigos, familiares, con todos aquellos que nunca tal vez han escuchado el evangelio predicado como es, Señor, como lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, y te pedimos que
concedas fe para creer para aquellos que todavía no te conocen y que puedan saber que por medio de Jesucristo llegan a ti, Señor, que el Señor Jesús es el único camino, verdad y vida que lleva al Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, también a estar dispuestos a servirte, sea cual sea nuestra situación. Ayúdanos a arrojarnos en tus brazos de amor, a descansar en tu gracia, Padre, y a servirte con alegría, Señor, en cualquier etapa de nuestras vidas que estemos, Señor. Porque a ti es toda la honra y toda la gloria, Señor, hoy y por siempre, Señor. Gracias por este tiempo y te pedimos que esta semana podamos escudriñar más tu palabra, adorarte, conocerte más por tu palabra y aceptarla siempre como la autoridad de nuestras vidas, de nunca basarnos en tradiciones ni en la historia, sino solamente en tu palabra, Señor, como la autoridad que guía nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo tu amor y bondad. Gracias por Cristo, quien murió por nosotros, quien resucitó y en quien tenemos vida eterna y salvación. Bendice, por favor, a cada uno de nuestros hermanos que ha escuchado este mensaje, a nuestros amigos. Gracias por cada uno de ellos, por nuestras familias que han escuchado, Señor. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.